Hablamos hoy de innovación educativa y emprendimiento. En un mundo cada vez más complejo y cambiante y a la vez lleno de oportunidades, la cultura emprendedora o el talento emprendedor se han convertido en una herramienta imprescindible para enfrentarnos a los retos personales, sociales y profesionales que demanda la sociedad actual. Es también una forma de descubrir y reconocer lo valioso que tenemos cada uno de nosotros. Todo esto requiere también de un cambio en la forma de enseñar y de aprender, que significa la introducción de la innovación y de la cultura emprendedora en todas las etapas educativas, desde la escuela infantil hasta la universidad y a lo largo de toda la vida, como propone la Unión Europea. Para hablar de todas estas cuestiones, contamos hoy con la participación de Esther Méndez, profesora de Economía Aplicada. Es coordinadora actualmente de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, impartido por la UNED. También contamos con la participación de Beatriz Álvarez Rivera, es directora del área de Innovación Pedagógica y Formación del Profesorado de la Fundación Trilema. También nos acompaña Berta Sánchez, es profesora en la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario que estábamos mencionando hace un momento. También es profesora en un instituto y además Beatriz Álvarez Rivera, no lo hemos dicho, es especialista en innovación educativa y es coautora del informe Aprender a Emprender, cómo educar el talento emprendedor. También es investigadora en la Cátedra Nebrija Santander de Inteligencia Ejecutiva, dirigida por José Antonio Marina, redactor del Libro Blanco del Docente. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Como vemos, nuestras invitadas hoy nos van a hablar perfectamente de innovación educativa y también de emprendimiento. La primera cuestión, Beatriz Álvarez. Innovación educativa, ¿qué quiere decir? Hay muchas definiciones, pero me gustaría que nos delimitase ese concepto y sobre todo que nos explicase las diferencias que puede haber con lo que habitualmente se entiende como innovación educativa, que es, por ejemplo, toda la aplicación de las tecnologías a la educación. Bueno, buenos días. Realmente hoy hay un boom en la escuela, en entornos de educación obligatoria, infantil, primaria y secundaria, en innovación educativa fundamentalmente. También está llegando a la universidad, pero yo creo que el impacto está siendo en estos momentos más fuerte abajo. No todo es innovación, no todo lo que se dice que es innovación lo es, y desde luego la tecnología en sí misma no es innovación. Entonces, un poco por delimitar, cuando hablamos de innovación educativa, ¿de qué hablamos? Hablamos de hacer las cosas de manera diferente con las herramientas que tenemos o con otras nuevas, pero al final se trata de construir algo distinto y que aporte valor. Esto es un poco la clave, ¿no? No se innova para entretener a los alumnos o por hacer algo divertido, sino para que los alumnos aprendan más y mejor. Esto yo creo que es la mejor definición. En el caso concreto de la tecnología, sí que es cierto que hubo un boom hace unos años, hoy creo que menos, pues de pizarras digitales, herramientas tecnológicas, tablets o ordenadores 1:1 en algunas comunidades autónomas, y es verdad que abre muchas posibilidades en el ámbito educativo, pero introducir el aparato no crea innovación en sí mismo. Al final es el uso que el docente puede hacer de esa herramienta lo que puede generar un modelo educativo innovador o no. Entonces, es verdad que nosotros trabajamos mucho en temas de tecnología como parte esencial para personalizar los procesos de aprendizaje de los alumnos, que realmente es una herramienta muy potente porque permite trabajar a distintos ritmos, en distintos niveles, con todos los alumnos del aula, cuando trabajamos con dispositivos 1:1. Pero hay que diseñar el aprendizaje y eso es el docente el que lo utiliza. Utilizar el dispositivo 1:1 con un PDF del libro pues no genera innovación. Al final seguimos haciendo más de lo mismo. O las pizarras digitales, desgraciadamente yo he visto a muchos docentes usarlas como pizarras tradicionales pero en formato digital, que al final tampoco... Por ejemplo, una aplicación de innovación docente que se esté trabajando ahora y que a usted le parezca, valga la redundancia, muy innovadora. Una innovación docente es cuando se reestructura toda la escuela y se crea un proyecto de escuela diferente.
algunas pues claves innovadoras, pues hacer tutorías verticales, trabajar flexiblemente con los grupos en trabajo por proyectos, no tener una estructura hora clase y demás, sino romper un poco las estructuras organizativas, integrar las áreas, trabajar holísticamente, interdisciplinarmente. Eso que rompe la estructura tradicional de la escuela y crea nuevas posibilidades y nuevas opciones, está siendo uno de los elementos más innovadores que estamos viendo ahora mismo en nuestras escuelas. Innovación educativa y emprendimiento es el tema sobre el que ha girado, como decíamos antes en la presentación, una conferencia que se ha impartido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el marco de esta especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Esther Méndez, es importante el emprendimiento. Supongo que esto está valorado y contemplado dentro de los estudios en esta especialidad. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando uno echa la vista atrás y estudia las causas de la crisis que todavía en algunos casos soporta nuestro país, nos damos cuenta que hay un aspecto que nos diferencia a nuestros ciudadanos de otros países y de otras economías. Y es muchas veces la falta de lo que en muchos sitios se llama el espíritu emprendedor, ¿no? Precisamente en esa idea del espíritu emprendedor y de formar a las personas no para que sean empresarios, sino para que tengan iniciativa y de alguna manera cojan las riendas de su propia vida, sean, aunque la palabra no me gusta mucho, pero al final describe muy bien lo que queremos con esa idea, que es que sean proactivos en el sentido de no sentarse a esperar a que venga alguien a resolverle sus problemas económicos, sus problemas docentes, sino tener uno en la sartén por el mango y ser capaz de hacer cosas para poder salir de determinada situación. Eso es lo que queremos cuando nosotros hablamos de espíritu emprendedor. Y en este aspecto, pues ya ha habido muchas iniciativas. El Banco de España, por ejemplo, tiene un proyecto de espíritu emprendedor. Beatriz, como hemos comentado antes, empezó un aspecto de su vida profesional en el campo de las innovaciones educativas ha estado destinada a la enseñanza y al aprendizaje de la iniciativa emprendedora, y desde luego consideramos que es un aspecto fundamental, no solo dentro del mundo educativo, sino dentro de las características propias que debe de tener una persona para poder moverse por el mundo, ¿no? Y precisamente es por eso por lo que hicimos un alto en el camino en el máster, concretamente en la asignatura de Enseñando a Enseñar Economía, y quisimos ofrecerles a nuestros alumnos y en general a todos los que nos siguen que hay otra forma de hacer las cosas y de reflexionar sobre ello. Un área muy interesante y además con un nombre muy atractivo, Enseñando a Enseñar Economía. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando con otra de las invitadas del programa, participante en esa conferencia que se ha impartido, en esa jornada que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Berta Sánchez es profesora de este máster y también es profesora de instituto, donde se ha llevado a cabo una experiencia muy interesante en este ámbito. Pues básicamente yo voy a comentar algo del proyecto que hemos puesto en marcha, que en realidad es un proyecto aún pues pequeñito en relación a lo que se puede llegar a hacer, como ha comentado hace un momento Beatriz. Pero la idea es empezar a transformar un poco la forma de dar clase, ¿no? Entonces, nuestra idea, por ejemplo, ha sido tratar de transformar un poco el entorno, porque cualquier proyecto de emprendimiento tiene que estar caracterizado por ser capaz de transformar algo de lo que rodea pues al alumno, ¿no? Y además hemos intentado también que se genere en el alumno un cambio de actitud. ¿De qué manera? Bueno, la idea ha sido pues que tengan que poner en marcha algún taller, alguna actividad destinada a los más pequeños del instituto, de manera que yo, que sé hacer algo o que me gusta algo, lo voy a compartir con esos alumnos más pequeños, ¿no? Entonces, con esto se buscaba, por una parte, pues cambiar la actitud, descubrir qué cosas valiosas tiene uno y después intentar aportar esas cosas valiosas a los demás, ¿no? De tal manera pues que al final haya una transformación más o menos grande del entorno que tienes, ¿no? Esto al final ha supuesto un trabajo en equipo por parte de los alumnos, pero por parte de los profesores también. Entonces hemos tenido que trabajar de otra manera y esto, de alguna forma, pues lo que está haciendo es cambiar un poco la forma de trabajo cotidiano en el instituto y también lo que ha supuesto es pues darse cuenta de lo importante que es
generar una nueva forma de aprender donde los alumnos disfruten del aprendizaje, porque al final pues aprendemos asociados a una emoción. Entonces, pues realmente lo hemos empezado a poner en práctica con alumnos que hasta ahora no han tenido resultados académicos muy buenos, pero sí que al menos hasta donde hemos llegado ha habido un cambio de actitud importante y otra forma de querer aprender, ¿no? Entonces, bueno, es aún un proyecto chiquitito en relación a otras cosas, pero a mí sí me gustaría reseñar y subrayar que lo importante es ponerse en marcha y que lo importante es empezar a transformar un poco pues, nuestra realidad educativa cotidiana. ¿Cómo se tiene que enseñar o cómo se educa para fomentar el emprendimiento o al emprendedor? Bien, bueno, desde Fundación Trilema llevamos varios años colaborando y a través de varios convenios con la Fundación Princesa de Girona y dentro de ese contexto es en el que se publica este libro del que hablábamos, del talento emprendedor. Llevamos trabajando también con muchas escuelas. Cada año se lanza el programa a 5 comunidades autónomas diferentes y este año, por ejemplo, se van a presentar en torno a 120 proyectos en escuelas de todos los colores, de pública, concertada, privada, cooperativas, que también además son muy numerosas, sobre todo en el área en Andalucía y demás. Bien, pues al final nos hemos generado un modelo de trabajo de emprendimiento donde diferenciamos con mucha claridad las dos patas. Uno es el entrenamiento de las habilidades de emprendimiento y otro es las habilidades expresamente empresariales, o sea, explícitamente empresariales, ¿no? Entonces, pensamos creemos firmemente que las habilidades emprendedoras, el talento emprendedor debe estar en toda persona y se puede entrenar desde infantil en cualquier momento y en cualquier asignatura. Esto es a lo que responde la competencia que hoy reconoce el ONCE de manera explícita del emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrena esa competencia desde todas las áreas? ¿Y qué entrena esa competencia? Bueno, si uno define cuáles son aquellas habilidades que quiere observar o identificar en un emprendedor, al final, más o menos, todos consensuamos una serie de características, ¿no? La innovación, la capacidad para liderar, la creatividad, aportar ideas, ser proactivo en esa línea en la que Esther decía antes, la autonomía. Bueno, todas estas claves, si uno las define de manera vertical, de infantil a bachillerato, se pueden trabajar, pues como digo, en todas las áreas y en todos los momentos. De hecho, el trabajo sistemático, ordenado, vertical y programado mejora claramente las habilidades de los alumnos en toda esta parte. Eso sería el emprendimiento puro y duro. Dentro de ser emprendedor, uno puede optar en su labor profesional por crear una empresa o por el emprendimiento empresarial. Uno puede ser emprendedor y no empresario, pero desde luego necesita ser emprendedor para ser empresario e iniciar un proyecto empresarial. Entonces, al final, pensamos que todo el mundo debe ser emprendedor, pues un poco en la línea de gestionar su vida y de ser no dejarse influenciar por el entorno, sino tomar las riendas de su vida, pero unos pocos o los que decidan optarán en su vida por crear una empresa. Y esta es un poco esa diferencia esencial. En currículum oficial hay varias asignaturas que contemplan contenidos empresariales puramente, pues como puede ser el área de economía o las que estábamos comentando antes. Pero, como digo, la competencia emprendedora que aparece en el ONCE lo que dice, igual que decía ya la anterior ley o las anteriores leyes desde el OE, es que todas las asignaturas entrenan todas las competencias y es una más que hay que trabajar en la escuela obligatoria. Estamos hablando de escuela, pero también se puede aplicar al ámbito de la universidad. ¿Qué se está haciendo en el ámbito de las universidades, facultades de economía y ADE, para fomentar ese emprendimiento? Esther Méndez. Bueno, pues como ha comentado Beatriz, no hay una asignatura específica ahora mismo dentro de los currículums, sobre todo de las facultades económicas y empresariales, que sea fomento del espíritu emprendedor, pero sí que es una competencia que entra dentro de todas las programaciones de los grados que se dan actualmente. Y efectivamente, o sea, lo importante no es crear empresarios, es decir, el ser empresario no es la solución a nuestros problemas de si no hay trabajo me lo creo yo, sino
que la idea de fomentar el espíritu emprendedor es esa idea de hacer ciudadanos, ¿no? Que nuestros alumnos salgan de los grados o de los centros educativos siendo más responsables. Y siendo más responsables significa exigirse a sí mismos también el ser capaces de ser personas resolutivas que puedan enfrentarse ante situaciones adversas de la vida. Porque como señalaba Beatriz en la conferencia que ha impartido, nosotros ya no podemos pensar en cuál es el futuro al que se van a enfrentar nuestros hijos o nuestros alumnos cuando salgan de los centros educativos, porque el futuro, la experiencia nos enseña que es cambiante y que el mundo a que ellos asistirán, los niños que hoy están en educación infantil con 3 años, sabemos con seguridad que va a ser muy diferente al que estamos nosotros ahora viviendo. ¿Y cómo les tenemos que preparar? Pues no les podemos preparar para una cosa específica del futuro. Les tenemos que preparar para que sean lo suficientemente hábiles como para adaptarse ante las circunstancias cambiantes, ¿no? Y un poco esa es la idea de fomentar el espíritu emprendedor, o sea, de ser personas capaces de tomar decisiones, de adaptarse, de liderar o de ser liderado también, ¿no? Dejarse ser liderado es importante. Efectivamente. ¿Qué barreras a la innovación educativa existen en este momento? Bueno, vamos a hablar de España, ¿no? Que es el ámbito que seguramente conocen mejor nuestras invitadas. Yo voy a resaltar una clave que Berta ha dicho antes en la definición de su proyecto en emprendimiento. El emprendimiento aporta un valor el que sea, quiero decir, y al final creo que esto es importante. Entonces, cuando alguien quiere emprender, hacer algo distinto, innovar, que es parte del ser emprendedor. Una escuela, un docente también necesita ser emprendedor para poner en marcha un proceso de innovación. La primera barrera suele ser uno mismo, ¿no? La resistencia al cambio que tenemos todo ser humano y a salir de nuestra zona de confort, ahora que está tan de moda todo el tema del coaching también y esto está en boga, pues suele ser la primera de las... Y quizá la más grande, porque una vez vencida esa barrera, ¿no? Yo siempre cuento que yo soy docente de matemáticas, soy matemática, he impartido clase en secundaria y bachillerato durante muchos años, y la primera barrera para poder comprender que mis alumnos podían entender matemáticas sin que yo las explicara fui yo. Es decir, yo teorema, demostración, venía de la facultad muy bien enseñadita, entonces me costó mucho romper ese vínculo, ¿no? Y de un modelo en el que tú has trabajado toda tu vida y te parece que no existe otro, ¿no? Entonces, hasta que empiezas a ver o te cuestionas sobre la eficacia del modelo, ¿no? Y de lo que realmente aprenden los alumnos en profundidad, ahí es cuando uno empieza a cuestionarse, ¿no? Entonces, cambiar viene por dos claves, ¿no? La primera es porque necesitas cambiar, es decir, porque ves que lo que estás haciendo no funciona y al final te genera una insatisfacción personal continua, ¿no? Y tú, si tienes un poco de sangre, realmente, pues esto no te llena, ¿no? O sea, la docencia es una labor muy compleja, muy comprometida, muy difícil. Ya sabemos que muy poco valorada y además hay que luchar contra ello, y en el que la mayor parte de los docentes se dejan la vida cada día en el aula por conseguir que sus alumnos salgan adelante. Y bueno, pues encima además tener que hacer algo distinto, ¿no? Es como, y además tengo que solucionar el mundo, ¿no? Y crear emprendedores y que no haya injusticia en el mundo y que haya coeducación y que no haya maltrato a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente a veces el peso que tiene el docente es, bueno, pues que venga otro y lo cambie. Pero como uno espera que venga otro y lo cambie, como decía Esther, en el emprendimiento esto no va a ocurrir. Al final depende de ti. Yo creo que lo más bonito que estoy viviendo, que al final desde Fundación Trilema trabajamos con pues muchísimas escuelas en el territorio nacional, como decía, de todos los ámbitos y titularidades. Lo más bonito que estoy viviendo es la ilusión que tienen los docentes cuando cuentan las experiencias de innovación que están haciendo en las aulas, ¿no? Y cómo cuentan un poco lo que estaba diciendo la Berta, que ha dicho, es muy poquito, pero ha dicho dos cosas que son esenciales. Uno, ¿cómo nos hemos dado cuenta que esto requiere que trabajemos juntos? Porque esto no puede ser un elemento de francotiradores, ¿no? Al final, o vamos todos a una o esto no tira, ¿no? Y dos, el impacto que tienen los alumnos, por poco que sea, y enseguida lo ven, ¿no? O sea, aunque solo sea el enganche, la motivación, las ganas de hacer algo distinto que está sugiriendo. Entonces, ahora volvemos al tema del emprendimiento.
¿Cómo se puede aplicar en una clase de matemáticas en secundaria la innovación, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? Porque muchos alumnos ven marrón, ven gris o ven grises las matemáticas, pero luego a la hora de la verdad, trabajando de otra forma, se puede revertir ese concepto, esa idea preconcebida, ¿no? Hay varias maneras de introducir la innovación en áreas, sobre todo, quiero decir, sociales, naturales, ciencias. Genera una serie de posibilidades de aplicación, de contexto, mucho más fáciles de ver a veces. Y es verdad que en las instrumentales, no solo matemáticas, me pasa también a veces con lenguas o con idiomas, nos cuesta un poco más romper esa dinámica. Pero digamos que la manera de trabajar se puede romper de distintas maneras. Uno, trabajando de distinta manera en el aula con los alumnos, pues por ejemplo utilizando trabajo cooperativo, investigación, quiero decir, otras claves donde no depende tanto de la enseñanza del docente. Dos, vinculándola a proyectos interdisciplinares donde aplican los contenidos que se están trabajando, que esto también es algo muy interesante, por supuesto. Por ejemplo, ahora pongo un ejemplo, la competencia lingüística o la asignatura de lengua. Hay estructuras que hay que entrenar, o en matemáticas, pues hay operaciones y hay habilidades que hay que sistematizar y que entrenar. Pero hay una parte de aplicación práctica que se puede vincular a otras asignaturas y crear un aprendizaje más globalizado, por tanto, más contextualizado, más rico y que es mucho más atractivo para los alumnos, ¿no? Y luego hay otra parte también en el propio contenido de la asignatura que da muchas más posibilidades de lo que uno piensa a priori, ¿no? Si uno trastea un poquillo más sobre ello, en cómo plantear el tipo de actividades, ¿no? Que es verdad que más contextualizadas, más cercanas a los alumnos, ¿no? Yo siempre hablo de una unidad didáctica en tercero de la ESO donde planteas la función lineal o donde planteas qué tarifa de teléfono me interesa más. Al final voy a trabajar la función lineal, pero realmente el planteamiento que yo hago de cara a trabajar con los alumnos pues es diferente. Sí, me permites, Isabel, además un poco ahondando el problema que tiene o que ha tenido Isabel con las matemáticas, lo tenemos Berta y yo como enseñantes de economía, ¿no? Es decir, la primera vez que vas a una clase de economía con alumnos profanos que nunca han recibido nada, es que te oyen y tú les ves las caras, que es una pura interrogación, como diciendo, ¿qué me está contando? Porque en este caso son temas muy abstractos, ¿no? Como cuando en ciencias naturales hablas de los minerales, les puedes sacar una roca y decirles lo que es, pero cuando en economía hablamos de la inflación no podemos sacarnos de debajo del maletín. Esto es la inflación, ¿no? Y hay que buscar otras estrategias que al final, que está enganchado un poco con las matemáticas, igual que la economía. Las matemáticas y la economía están presentes en nuestra vida continuamente. Continuamente estamos haciendo cálculos matemáticos sin darnos cuenta, cuando los alumnos van a la cafetería a comprarse el bocata o incluso cuando decidimos si vamos a ir a clase en vez de quedarnos en casa. Eso es un pensamiento económico también. Y esa manera de darle la vuelta sin cambiar el objetivo, que es que aprendan economía o matemáticas, es un poco lo que se plantea con este tipo de soluciones innovadoras. Berta, sí. En el instituto, barreras, la misma pregunta que nos ha respondido Beatriz. Barreras a la innovación educativa y, en este caso, a la innovación para fomentar el emprendimiento. Sí, voy a hablar de las barreras, pero antes querría hacer un pequeño comentario sobre lo que ha dicho Esther, para que se entienda aún mejor con un ejemplo muy gráfico. En los últimos exámenes que hemos tenido, una pregunta sobre, por ejemplo, un concepto que se utiliza en economía, el umbral de rentabilidad. Hay gente que sabe calcularlo, pero no sabe qué significa. Entonces, no son capaces de juntar la parte matemática con la económica e interpretarlo de manera conjunta. Entonces, algunos, si no saben calcularlo, no lo interpretan. Y otros lo saben calcular y no lo saben interpretar, porque es como que no lo conciben de forma que se pueda relacionar, ¿no? Y luego, sobre el tema de las barreras que hay, pues yo creo que fundamentalmente hay 3 barreras que me parecen bastante importantes. Bueno, en realidad 4. Una sería la propia barrera que tiene el propio alumnado a ser capaz de plantearse las cosas desde otro punto de vista. O sea, que muchas veces el tema de, bueno, si preguntas en una clase quiénes se sienten creativos, muy poca gente te dice que se siente creativa, ¿no? Entonces, y por supuesto, hacerse responsable de lo que está pasando en el presente es algo que muchas veces es una dificultad tremenda, porque es cierto que ellos son el futuro, pero también son el presente. Entonces, ser capaz de asumir su propia responsabilidad ahora mismo es algo que no conciben en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esa resistencia, vencerla no siempre es sencillo, ¿no? O sea, la toma de conciencia en ese sentido es algo que hay que trabajar.
El tema del profesorado, pues también es otra de las barreras, porque primero, muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, por desgracia, ¿no? Entonces, y estamos muy acostumbrados a lo que decía Beatriz, a dar una clase magistral, pero aprender a ser guía y no ser tanto nosotros los que explicamos, sino los que ayudemos a que ellos mismos sean los creadores de su propio conocimiento, pues es un cambio también importante, ¿no? Y entonces eso también supone romper una inercia que está muy arraigada, porque así es como nos han educado en muchas ocasiones, ¿no? Y luego, pues las propias familias muchas veces este tipo de iniciativas tampoco la comprenden muy bien, por lo mismo que estamos diciendo, estamos acostumbrados a otra inercia. Y, por supuesto, el marco legal es algo que no acompaña en absoluto. El tema de estar cambiando cada X años de ley educativa y el hecho de que nunca se nos consulte a los que realmente estamos metidos en esta historia, yo creo que tendría que tener mucha más voz fundaciones como Trilema y que nos preguntaran directamente a los implicados, ¿no? Que se hiciera una única ley educativa, como se hizo en la Constitución, teniendo en cuenta a todas las partes implicadas, pero de una forma seria, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema también importante. Aunque sí que es verdad que si de momento el marco legal no acompaña, es cierto que la base está cambiando. Entonces, si no puedes cambiar desde la cúspide, pues empieza a cambiar y transformar la base. Que yo creo que esa es la verdadera revolución que se está produciendo ahora mismo en el sistema educativo español. Una innovación en cualquier caso también. Sí, es cierto, una innovación. Es verdad, como dice Berta, que el marco legal no acompaña, ¿no? Y que muchas veces los ciudadanos nos encontramos desesperados, sería la palabra, cuando ves que solo discuten sobre si religión sí o no, o sobre si las tablas las tienen que aprender en segundo o en tercero. Y no son capaces de ver el problema en toda su dimensión, ¿no? Que es un tren que está en marcha y que llevamos haciendo lo mismo. O sea, que si uno coge una foto de un colegio en el siglo XIX y se va ahora a cualquier colegio que no sea innovador y ve que es exactamente igual lo que hay. Son unos pupitres con unos alumnos sentados oyendo a un profesor que está en un estrado. Y el mundo ha cambiado tanto y la educación, que es al final quien construye parte del mundo, no ha cambiado. ¿Hay un modelo educativo o un modelo de innovación en educación y emprendimiento a seguir? Por ejemplo, ¿cómo lo aplican o cómo lo llevan a cabo en países de nuestro entorno, en Europa, Alemania, Francia? Esa es una buena pregunta. Nosotros viajamos mucho y conocemos los sistemas educativos, de hecho nos inspiramos. Nosotros siempre decimos que es bueno conocer, ver otros centros, otras realidades, pero no copiar, porque al final el contexto, tu estilo docente, la realidad, los recursos con los que cuentas no tienen nada que ver. Entonces, hemos importado en los últimos años muchas cosas de distintos sistemas educativos y, bueno, pues algunas cosas son más fácilmente reproducibles y modelizables y otras son mucho más complejas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los modelos nórdicos o anglosajones, pues es que hay cosas que no son comparables, no se pueden copiar. Entonces, es verdad que es bueno verlo para ver que hay otra manera de entender la educación y de hacerlo, pero no es fácilmente reproducible. Hay que ser también consciente de la situación y la realidad que uno tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hay que ver? Pues muchas cosas. Bueno, Finlandia, por supuesto, siempre es un referente, pero hay otros modelos educativos también muy interesantes. Suecia con infantil en los últimos años ha tirado mucho. En los modelos anglosajones, pues el tema del desarrollo profesional o la personalización del aprendizaje está muy trabajado. Quiero decir que hay muchas claves en nuestro entorno que nos dan pistas y nos dan ideas para construir. Pero luego hay que innovar, porque al final la innovación tiene que ser propia, no viene de copiar. Y hay que formar también al formador, efectivamente. Claro, eso es esencial. La clave. Es esencial. De hecho, esto es una cosa que ya la Unión Europea lo tiene dentro de su base, que es la educación para toda la vida. Hoy ya no nos podemos decir he terminado, ya estoy trabajando y ya nunca más voy a entrar en un aula. O sea, cualquier profesional en cualquier ámbito de su vida sabe que va a tener que estar reciclándose, que ahora se tendrá que formar en no sé qué, porque es verdad que la sociedad es muy cambiante y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios y eso exige, desde luego, formación. Sí, sobre todo para los docentes, sí nos atenemos a que hay que empezar a introducir esa innovación para el emprendimiento y innovación educativa desde
infantil. Desde siempre, sí. Bueno, además yo voy a decir algo más. Quiero decir que nadie puede transmitir la pasión por aprender si no la siente. Entonces, realmente un docente debería estar en continuo aprendizaje y transmitir esa manera de entender la vida y de vivirla a sus alumnos, que creo que es más riqueza que el contenido propiamente de la asignatura. Bien, pues muchísimas gracias a nuestras tres invitadas. Muchas gracias. Recordamos que nos han acompañado Esther Méndez, profesora de Economía Aplicada de esta universidad, coordinadora de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas que imparte esta universidad, la UNED. Beatriz Álvarez es directora del área de Innovación Pedagógica y Formación del Profesorado de la Fundación Trilema, y también ha estado con nosotros Berta Sánchez, que es profesora de instituto y profesora tutora de este máster. Gracias, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.